Gloria a Dios. Vamos entonces a ir a lo que Dios nos quiere hablar en esta hermosa mañana. Vamos a hablar hoy acerca de Jesucristo. Por supuesto, no vamos a poder abarcar todo lo que significa Jesucristo, pero sí hay cosas de Jesucristo que nosotros debemos tener claro, bien definido. Es probable que escuche cosas que no ha escuchado nunca y que le llamen la atención. Pero es importante aprenderlas porque estas cosas son fundamentales para poder entender la palabra de Dios, poder entender el mensaje de Dios, el mensaje bíblico. Y es importantísimo tener en cuenta estas cosas. Lo primero que debemos decir cuando hablamos de Jesucristo es que la palabra Jesucristo no aparece en el Antiguo Testamento. Es una palabra que no existe, sino que la podemos encontrar recién a partir del Nuevo Testamento. Eso habla de algo importante. Lo segundo es que Jesucristo es el nombre que nosotros conocemos de Dios, pero no es un nombre real. Los nombres en la Biblia todos tienen un significado específico y el nombre Jesucristo no tiene un significado específico. Pero Jesucristo es una palabra compuesta. ¿Sí? No es un nombre real, es un nombre compuesto por dos palabras. Y son dos palabras reales. Palabra Jesús y la palabra Cristo. ¿Sí? La palabra Jesús sí es un nombre y la palabra Cristo es un título. El nombre real es Jesús y el título es Cristo. Lo tercero que debemos saber es que el nombre Jesús es un nombre que se ha inventado en el siglo XVI, después de que él ha nacido, cuando se usó por primera vez la letra J en el español. El nombre original es Yeshua. Este nombre significa Salvador. Luego ya no se traduce más el nombre Yeshua, sino que se translitera. Transliterar significa que yo en un idioma lo digo de una manera y en el otro idioma trato de decirlo igual. ¿Sí? Trato de escribirlo en mi idioma, con mis letras, y para poderlo decir aunque sea parecido. Pero la traducción es el significado. ¿Sí? Entonces, cuando decimos Yeshua, se traduce Salvador. Así que si nosotros tenemos que decir Yeshua en nuestro idioma, diríamos Salvador. Pero esta palabra Yeshua se ha transliterado y pasó al griego como Yesous, que es una palabra que ya no tiene significado, pues solo se ha transliterado. Y esta palabra pasa al latín como Jesús, que tampoco tiene significado. Las primeras transliteraciones al español eran con I, así que se decía como en el latín Jesús, hasta que después aparece la J, que no es la J
hebrea, sino la nueva J que surge en el siglo XVI y se reemplaza la I por la J y se empieza a decir Jesús. Así en el español. Por eso leemos en Juan 1:21, en la versión Reina Valera, y dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En realidad debemos decir, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto lo debo aclarar, hermanos, para que sepamos que Jesús, la palabra Jesús, es un nombre inventado por los españoles, inspirados en los romanos y estos por los griegos, que a su vez lo adaptaron del hebreo. Significa esto que cuando invocamos al Salvador a través del nombre de Jesús, hay poder. ¿Pero en quién? ¿En el nombre? No, en la fe con que hemos depositado en el Salvador. ¿Sí? Al decir Jesús, nosotros, por la fe que tenemos en nuestro Salvador, el Señor obra. Entonces, ¿seguiremos diciendo Jesús? Por supuesto que sí. Cuando decimos Jesús, nuestro Salvador responde porque Él sabe que lo estamos invocando. Igual pasa con los hermanos de habla inglesa. Ellos invocan al Salvador y dicen, in the name of Jesus. No dicen Jesús, dicen Jesus. Y usted va a decir, ¿es el nombre de Dios? No, es una transliteración al idioma inglés. ¿Pero qué pasa? ¿Hay poder en Jesus? Por supuesto que hay poder. El poder está en la fe de quien lo invoca. Y el Señor sabe bien cuando lo invocamos. Así que no importa en qué país lo llamemos, ni en qué idioma nosotros invoquemos a nuestro Salvador. Así que el poder está en la fe del creyente. Y esto debemos aprenderlo para no caer en la ignorancia. No son las formas, no son los métodos, no son las fórmulas las que determinan el poder de Dios. Tu fe te ha salvado, dijo Jesús. ¿Sí? Así que para nosotros Jesús es el nombre de Dios. Lo dice nuestra Reina Valera, nuestra traducción. Amén. Entonces Jesús. ¿Sí? Entonces Jesús. Quizás no lo sepamos decir como lo decían los arameos en el tiempo de Jesús. Por ahí es muy difícil la pronunciación, no importa. Para nosotros Jesús es nuestro Señor. Y cuando decimos Jesús, nos referimos a ese que murió en la cruz y salvó nuestras vidas, el que resucitó, el que está con nosotros. Y cuando decimos Jesús, queremos que tú nos salves, el Señor nos salva. Cuando decimos Jesús, queremos que tú nos libertes, el Señor nos liberta. Y cuando decimos en el nombre de Jesús, el Señor da sanidad al enfermo. Y lo hemos vivido, tenemos la experiencia de haberlo palpado. Así que digamos Jesus, digamos Jesús o digamos como se diga en cualquier idioma, no importa, estamos invocando a nuestro Salvador. Amén. Y lo cuarto que debemos saber es conocer el título del Salvador. Con el título pasa un poquito distinto. La palabra original en hebreo es Mashiach o Mesías para nosotros, que significa ungido. Traducido, no transliterado, al griego es Christos. Christos significa en griego ungido. Por eso nosotros decimos Cristo. Y a nosotros nos llega transliterado del griego. No decimos Christos, decimos Cristo. Al español nos llega transliterado. Entonces tenemos al Salvador en hebreo como Yeshua HaMashiach. Yeshua, Jesús, Salvador, el Mashiach, ungido. Jesús el ungido. En el griego tenemos Jesús, Cristo, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el ungido.
lo mismo en el hebreo, en el griego, en el español. Entonces, Jesucristo es una palabra compuesta por dos que significa Salvador, ungido. Amén. Esa es la verdad de la milanesa. Entonces Jesús es dado por primera vez este nombre a un niño. Y ahí es donde todo comienza. En unos días vamos a celebrar ese día en que fue colocado el nombre a ese niño. Es dado por primera vez en un niño. Juan 1:21. Este niño creció y Dios lo presentó diciendo en Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, ¿quién hablaba? La voz de los cielos, hablaba Dios y decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que Jesús, Salvador, que es su nombre, Cristo, ungido, que es su título, Hijo unigénito de Dios, que es su dignidad. Hay una diferencia entre nuestra dignidad y la de Él, porque Él es Hijo unigénito y nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Pequeña diferencia. Ahora, ¿qué hace el Salvador? ¿Qué hace ese ungido? ¿Qué hace ese unigénito Hijo de Dios entre nosotros? Bien, y esto ya es lo importante en Jesús. Cuando Jesús comienza su existencia en la tierra, comienza lo que se llama una nueva dispensación. ¿Qué es una nueva dispensación? Una nueva relación entre Dios y los hombres. Cambia la relación entre Dios y los hombres. Una nueva forma de relacionarse Dios con el hombre. Hay un nuevo acuerdo entre Dios y el hombre. Y a este nuevo acuerdo se lo denomina el nuevo pacto. ¿Sí? Esto significa que había un antiguo pacto. Y el antiguo pacto es lo que se conoce como el Antiguo Testamento. ¿Sí? El antiguo pacto entre Dios y el hombre decía que el hombre debía amar a Dios, amar a su prójimo, y Dios lo bendeciría por ello. Este pacto estaba sostenido por la ley de Dios. Pero cuando el hombre no podía cumplir con la ley, y este es el gran problema de esa ley, como el hombre no podía cumplir con la ley, el pacto entonces se rompía en el momento que el hombre pecaba contra la ley. Porque el pecar contra la ley era sinónimo de una muerte espiritual. Dios lo bajaba de su reino, lo bajaba de su cobertura. Así que la gente se caía del vínculo con Dios, perdía la cobertura del Omnipotente y terminaba bajo la esclavitud del diablo. De modo que para que la humanidad esclavizada no se siga perdiendo en la oscuridad, no siga en los cepos del diablo, no siga en las cadenas del diablo, sino que recuperara la vida, así como lo era antes en el huerto de Edén, entonces para eso Dios enviaría a Jesús, su Hijo unigénito, como en Juan 3:16. ¿A qué? A pagar el rescate de cada uno de los esclavos con el precio de su sangre. El hombre, por su parte, en este nuevo pacto, debía creer en Él, en Jesús, bautizarse en Él, en Jesús, entregarse a Él, a Jesús. El nuevo pacto es el nuevo pacto de la reconciliación entre Dios y el hombre, porque el hombre era un hombre caído. Entonces el hombre, para volver a tener una relación con Dios, debía haber un nuevo pacto, se debía iniciar una nueva relación a través de un nuevo pacto. Así que ahora el nuevo pacto dice que el hombre amará al Señor, amará a su prójimo, pero esta vez estará mediado no por la ley, sino por la sangre que Jesús derramó en la cruz. El hombre, por esa sangre, a diferencia de la ley, no es juzgado, es perdonado. La cruz perdona, la ley condena. Así que en este nuevo tiempo, en este nuevo pacto, el hombre, por la sangre de Jesucristo,
es perdonado, y perdonado por sus faltas pasadas, por sus faltas presentes y por sus faltas futuras. Ya no caerá del amparo de Dios. Ahora obtiene nuevas oportunidades, como decíamos la semana pasada. Ahora entra en un proceso de cambios continuos, de perfeccionamiento, con el fin de alcanzar la estatura ¿de quién? Del enviado de Dios, del ungido de Dios, de Cristo, de Jesucristo, de nuestro Señor. Alcanzar la estatura de Él. Así que el pacto ya no tiene elementos de ruptura. Es un pacto que no se disuelve. La sangre pagó una vez y para siempre, y por eso es garantía de futuro. Por eso el que está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. El protagonista del nuevo pacto no es como en el antiguo. El protagonista del viejo pacto es la ley y el protagonista del nuevo pacto es Jesús. ¿Sí? El Señor Jesús, el Salvador, el Cristo, el ungido, el unigénito. El nuevo pacto entonces está atravesado en todas sus escrituras, en todas sus frases, en todos sus artículos. Ese pacto está atravesado por Jesús, el Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? El enviado, el ungido, el Cristo. Ese es Jesús. Así que el nuevo pacto está atravesado por la figura de Jesús Cristo. Jesús es el punto de partida, Jesús es la razón de ser de esta nueva relación, es el centro de todo lo que ocurra en ese nuevo pacto. Todo comienza y todo termina con Jesús. ¿Qué hace entonces el unigénito Hijo de Dios entre nosotros? Dice Primera de Juan 4:9, versión Valera. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, vamos a vivir ahora gracias a Él, por su muerte en la cruz, por su vida, por su resurrección, por su sangre preciosa. Así que está diciendo que los rescatados por Él, los que ahora fuimos rescatados por el Señor Jesucristo, porque fuimos rescatados del mundo, rescatados del pecado. Nuestra vieja naturaleza fue clavada en la cruz para tener una nueva naturaleza. Los rescatados de Cristo ahora viviremos gracias a Él. Y dice la Biblia que por Él somos salvos. Eso dice en Hechos 4:12. Por Él ya no nos perderemos, más aún tendremos vida eterna, dice Juan 3:16. Él nos preparará el camino por el cual debemos andar, quien nos enseña la verdad y el que nos hace libres. San Juan 8:31-32. Y Él vino a terminar con la condenación. Por eso Jesús dijo: yo no condeno. No condena el Señor, según Juan 3:18. Y dice en Colosenses 2:10 que en Él, en Jesús, estamos completos. Y dice: todo lo que debemos hacer o decir, debemos hacerlo en su nombre. Colosenses 3:17. Todo lo que pidiéremos al Padre debemos pedirlo en el nombre de Jesús. Juan 14:13. Nadie puede venir a Dios sin pasar por Jesús. Juan 14:6. Pablo dijo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Primera de Juan 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Jesús mismo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Un montón de versículos. Usted después lo va a poder ver en YouTube o lo va a poder ver cuando los hermanos lo suban a las 20 horas. Así que, ¿quién es entonces el unigénito, el enviado de Dios, el ungido? Jesucristo. Por eso dice Efesios 1:21-23 en la versión viviente, dice: ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes,
o autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino en el mundo que vendrá. Y dice, verso 22, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Así que este pasaje nos enseña que a Dios le ha placido poner todas las cosas bajo la autoridad de su ungido, Cristo Jesús. Vea algo más que nos revela Dios en Colosenses 1, 13 y 14. Dios está hablando y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Así que hemos sido trasladados de ese lugar donde estábamos esclavos en cepos y en cadenas, en oscuridad, en el pecado. Cuando éramos esclavos del pecado, fuimos trasladados al reino de su Hijo amado Jesucristo. Amén. De esta manera el Señor nos ha enseñado estas cosas. Así lo ha querido Dios. Por eso Jesús es la imagen del Dios invisible, para que la humanidad pueda poner los ojos en Jesús. ¿Cómo pues podemos nosotros poner los ojos en Dios si no le vemos? Entonces tenemos que poner los ojos en Jesús, ese que caminó la tierra, ese que anduvo entre nosotros. De esta manera Jesús, como Hijo unigénito, nos presentó a su Padre. Y si usted lee el tiempo de Jesús en la tierra, Él nos vino a presentar a su Padre y nos lo ha entregado para que también sea nuestro Padre. Antes, en el viejo pacto, no teníamos un Padre celestial. Teníamos a un Dios todopoderoso al cual no lo podíamos ver y al cual incluso los hombres le temían, ni siquiera se animaban a escuchar su voz que rompe las rocas. Pero ahora Dios ha querido reconciliarse con el hombre, ha enviado a su Hijo unigénito para que Él ahora pueda ser llamado a través de Cristo nuestro Padre. Y Jesús, dice la palabra de Dios, Él le decía, mi Padre. Y también nos decía a nosotros, Jesús, vuestro Padre. Porque Él vino a traernos no solamente a Dios, sino que nos vino a traer a nuestro Padre. Ahora, a través de Cristo Jesús, tenemos Abba Padre. ¿Sí? Antes no había Padre, solo Dios. Ahora tenemos un Padre que es sobre todo sobrenatural. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos ha traído a nuestro Padre, que antes era solo Dios y ahora es también nuestro Padre. Así que ahora Dios no es una figura distante, ahora es nuestro Padre también. Romanos 8:14 dice que porque somos hijos, también somos coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Heredamos igual que su Hijo. Primera de Juan 2:23 dice en Reina Valera, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que yo sé que algunos hablan de unicidad y todas esas cosas. No tiene nada que ver con doctrina de unicidad ni trinidad, nada de eso. Nada que ver. Está hablando de lo que el Señor está hablando aquí. Cosas muy claras, muy sencillas. Nosotros tenemos al Hijo que es Cristo Jesús. Lo tenemos, sigue estando. El apóstol dice bien clarito, el que confiesa, no el que ha confesado cuando Cristo existió. No. Hoy día confiesa al Hijo, porque el que no confiesa al Hijo niega. El que niega al Hijo niega al Padre. El que confiesa al Hijo, o sea, el que habla en nombre del Hijo, el que tiene al Hijo, tiene también al Padre. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso significa confesar al Hijo,
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿ve? Dios le levantó de los muertos, está hablando del Hijo. Si confiesas, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, es decir, en Cristo, en el ungido, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, es decir, del ungido, será salvo. Y no se refiere a decir, yo digo que Jesucristo... No, eso es una tontería. Confesar significa vivir en Él, confesarlo, tenerlo, hablar con Él, pensar en Él, sentirlo a Él, cantarle a Él. Todo eso es confesarle al Señor. Él dijo, Jesús, ven y sígueme. Así que Jesucristo debe llevarse, hermanos míos, nuestra admiración. Jesucristo, el ungido de Dios, el unigénito de Dios, debe llevarse todos los días nuestra admiración, debe llevarse cada día nuestra adoración, debe llevarse nuestro tiempo, debe conquistar nuestro corazón. Nosotros debemos llevarnos de Él su camino, debemos llevarnos su verdad, debemos llevarnos su vida, debemos llevarnos de Él sus relaciones, cómo Él se relacionaba con los demás, llevarnos de Él sus encuentros, cómo Él se encontraba con la gente, sus palabras, sus parábolas, sus enseñanzas, sus prácticas, su trato, su forma de pensar, sus oraciones, sus milagros, sus aflicciones, sus victorias. Jesucristo es el ungido de Jehová. Él es la imagen del Dios invisible a quien debemos seguir. Por eso dice el apóstol Pablo, puestos los ojos en Él, en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si ponemos los ojos en aquel que vino, en aquel que estuvo, en aquel que habló, en aquel que enseñó, en aquel que caminó, en aquel que hizo todo lo que hizo, ¿quién es nuestro ejemplo? Si ponemos los ojos en Él, entonces en Él empieza y termina nuestra fe. Por eso dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿En quién ponemos nuestra fe? En Cristo. ¿En quién ponemos nuestra esperanza? En Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz. Porque Él pagó por nuestros pecados. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús, Señor nuestro. Este reino, la iglesia, el reino es de Cristo. Cristo es el Señor porque al Padre le ha placido que el Cristo sea el Señor de todo. Y Él lo puso por autoridad de todas las cosas. Palabra fiel y verdadera del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué debemos nosotros pensar en Jesucristo de este modo? Porque Jesucristo, la imagen del Dios invisible, Jesucristo, el que tenemos 4 bien claritas, 4 versiones de su existencia en la tierra, donde están sus parábolas, donde están sus enseñanzas, sus mensajes, su forma de vivir, su forma de andar. Entonces cada vez que nosotros queremos parecernos a Jesucristo, porque el apóstol Pablo cuando enseña dice, ustedes tienen 5 ministerios, tienen apóstoles, tienen profetas, tienen evangelistas, tienen maestros, tienen pastores, tienen todo esto a fin de que la iglesia del Señor cada día se parezca más a la estatura de Cristo. ¿A quién tiene estatura? Cristo. ¿Cuál es la estatura que debemos entender? La de Cristo. ¿Cómo vamos a entender esa estatura? Leyendo Mateo, Marco, Lucas, Juan. Ahí está Cristo. Y después lo vamos a tener a través del apóstol Pablo, a través de las cartas paulinas, a través de las cartas del apóstol Pedro. Vamos a encontrar ahí la verdad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos seguidores de Jesucristo. Por eso somos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. El Padre no es Cristo, porque el Padre no puede ser ungido ni tampoco enviado. ¿Me entiende? Somos de Jesucristo por amor a nuestro Padre.
Todo lo que le pidamos a nuestro Padre lo vamos a pedir en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es ese ser vivo que nosotros hemos vivido, hemos aprendido, hemos conocido y es todo lo que debemos conocer. ¿Para qué? Para poder llegar al cielo. Amén. Todo lo que hacéis en esta tierra, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en su nombre. Porque en su nombre hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Porque el que salva es Jesucristo. Amén. Así que todo lo que tenemos es a Jesús. Pablo dijo, sed imitadores de mí, porque yo soy imitador ¿de quién? De Cristo. No se puede imitar al Padre. No se puede. No hay forma humana de imitar al Padre. Por eso envió a su Hijo, para que imitemos a Cristo, para que seamos seguidores de Cristo. Y dice la palabra de Dios que de Cristo estamos revestidos. Todos los que son de Cristo son salvos. De Cristo estamos revestidos. Entonces, ¿de quién somos? De Cristo. ¿Qué predicamos? A Cristo resucitado. El apóstol Pablo dijo, yo vine a ustedes sin ningún tipo de sabiduría. Me olvidé del antiguo pacto, me olvidé de todo, porque en el antiguo pacto no estaba Jesucristo. Entonces vine con el conocimiento del Hijo de Dios. Vine con Cristo. Les voy a enseñar solo y lo único que vine a enseñarles es a Cristo Jesús resucitado. Amén. Queremos seguir a Cristo, queremos ser cristianos. El que es cristiano es seguidor de Cristo. De Cristo. De Cristo estamos revestidos. Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Nuestra fe está puesta en Cristo, quien nos salvó, quien murió por nosotros, quien es el Señor de este reino y quien murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Conocer a Jesús es súper importante. Conocer quién es el centro de la iglesia es importante. El centro del nuevo pacto es importante. Jesús es el centro, la razón de ser del nuevo pacto. Él es el pacto. Él vino a ser el pacto. Mediador, pacto. El que quiere llegar a Dios, pase por Cristo. No se puede llegar a Dios sin pasar por Cristo. No se puede creer a Dios sin creerle a Cristo. Amén. Esto nos prepara para un entendimiento profundo del mensaje apostólico. Ahí vamos a entender por qué el apóstol saluda así, por qué Pablo habla así, por qué dice estas cosas y dice las otras. Primero, conocer a Jesucristo. Esa es la verdad. Independientemente de cómo la crea él, aquella, el otro, y no sé, es lo que dice la Biblia. Y eso es importante. Cuando decimos que adoramos a Jesús, cuando Pablo dice, yo todo lo tengo por basura con tal de tener a Cristo. Cristo en mí, esperanza de gloria. Y a veces relativizamos a Cristo, cuando Cristo es todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Cristo en mí. ¿Quién tiene que habitarme a mí? Cristo Jesús. Si no me habita en sus parábolas, si no me habita como Él vivía, si no me habita en sus enseñanzas, si no me habita a mí contra qué cosas Él predicaba, si no me habita su sangre preciosa derramada, ¿para qué queremos estar acá?
que me habite todo Cristo en mí. Y cada día crecer, crecer, crecer hasta ser llenados de Cristo. ¿Cuántos quieren ser llenos de Cristo Jesús? Yo sé que todos quieren ser llenos de Cristo Jesús, porque este es el Evangelio de Cristo. No hay otro Evangelio. Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí. Así que yo empiezo a recordar a Jesús cuando fue azotado, cuando caminaba con esa cruz por nosotros, cuando Él andaba y tocaba a los niños y los amaba y los cobijaba y decía: porque ellos son puros, sed como ellos. Y cuando Él le decía amén a su hermano, amén al que está a su lado, ustedes van a ser conocidos porque ustedes aman. Si ustedes aman, todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios. Debemos incorporar a Cristo en lo profundo de nuestras almas. Si alguien quiere incorporar a Cristo en su alma, este es el momento en que yo le invito a ponerse de pie y a reflexionar sobre esta palabra. Y a colocarnos delante de Dios para decirle: Señor, examíname. Muéstrame quién soy, qué cosas tengo dentro, qué cosas necesitan cambiar en mi vida. ¿Qué hay en mi alma? ¿Cuánto hay de Cristo y cuánto me falta de Cristo? Yo te invito a que leas a Jesús, a que lo leas y lo recontraleas. Léelo en todas las versiones que encuentres. Léelo miles de veces y cada vez que lo leas, cada vez más Cristo estará en ti. Y verás al Cristo que habitará en tu vida y te vas a dar cuenta de en quién te has transformado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Hoy queremos en esta iglesia que nos habites. Queremos conocerte en profundidad dentro de nosotros. Que nos toques, que nos cambies. Que hagas de nosotros verdaderos seguidores y discípulos. Es decir, cristianos. En el nombre de Jesús. Amén.